Bueno, en Perú, ante los hechos vandálicos y violentos desatados tras el fallido autogolpe de Estado y posterior destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, el gobierno de Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en todo el país por 30 días. Así lo anunció el ministro de Defensa, Alberto Tálora. Acordado declarar en estado de emergencia a todo el país. Eso debido a los hechos vandálicos, violentos, a la toma de carreteras y de caminos, que ciertamente ya son actos que se están estabilizando y están siendo controlados por la Policía Nacional y por las Fuerzas Armadas y que requieren una respuesta contundente y de autoridad de parte del gobierno. Se suprime el derecho de reunión, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de seguridad personales. Se suma a la suspensión total de clases este jueves y viernes. Lo anterior mientras la presidenta Boluarte llamaba a los peruanos a mantener la calma y adelantó que las elecciones del 2024 podrían ocurrir en diciembre de 2023 para aplacar las protestas que sacuden al país. Lo único que puedo decirles a ustedes, hermanas y hermanos, que mantengamos la calma. El Perú no puede desbordarse en sangre. Ya esa experiencia la hemos vivido en los 80s, en los 90s, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos. Queremos la calma, queremos la paz, y dentro de esa calma y paz, pongámonos a conversar. Ahora vamos a conversar con el periodista Ángel Páez, jefe de la unidad de investigación del diario peruano La República. Bienvenido nuevamente al programa, Ángel. Buenos días. Muy buenos días, Pascal. A tus órdenes. Ángel, bueno, cuéntanos cómo están las cosas en estos momentos. Muy caldeadas porque las distintas organizaciones en el país, tanto del norte como del sur, se han propuesto enfrentar este estado de emergencia. Han organizado un llamado paro nacional que incluye, eh, por ejemplo, impedir el tráfico por las principales vías del país, entre otras acciones, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, estas organizaciones y la población que votó en su momento por Pedro Castillo están cuestionan la forma en que ha sido procesado, destituido y ahora enjuiciado el expresidente Castillo, pero también es cierto que ha habido muchos excesos de vandalismo Uh-huh. y también por el lado de las fuerzas del orden. Hay al momento 9 fallecidos, básicamente en protestas registradas en el norte y en el sur del país. En Lima todavía. No quiere decir que en Lima todo esté calmado. De hecho, también para hoy día han sido convocadas manifestaciones desafiando el estado de emergencia, ¿no? Así que vamos a tener una jornada de mucha expectativa por lo que va a suceder en el transcurso del día. Ángel, hemos visto ataques a medios de comunicación. ¿Cómo debemos interpretar esto? Sí, hay una campaña de odio contra la prensa, no solamente del sector que apoyaba al gobierno de Pedro Castillo, sino también, podríamos decir, de sectores de derecha, ¿no? Y de alguna manera tratan de expresar que los medios de comunicación somos responsables de la crisis política, cosa que Uh-huh. no es cierta, Uh-huh. aunque debemos reconocer que hay un sector de la prensa que abiertamente combatió al gobierno, desde el minuto número uno, combatió al gobierno de Pedro Castillo, Uh-huh. ¿no? Pero estas personas lo interpretaban como si fuera un plan, una conspiración para derrocar al presidente Castillo, cosa que no es cierta. Uh-huh. Pero sí hay expresiones de ambos lados contra los medios de comunicación. Ha habido ataques vandálicos, tanto dentro del país como en Lima, y no solamente a medios de comunicación de dimensión nacional, sino también dentro del interior del país. Es parte de la crisis política porque deriva de la ausencia de una suerte de ruptura o distanciamiento entre la representación política y los ciudadanos, ¿no? En los últimos años, la representación política poco a poco ha ido erosionando Uh-huh. en vinculación con los ciudadanos y entonces eso se expresa en distintas manifestaciones, como lo acaba de mencionar, respecto a los medios de comunicación.
Ángel, voy a tener que hacer una pausa en un minuto y te voy a pedir que te quedes un ratito con nosotros para conversar de algunas otras cosas, pero para cerrar este bloque, y mira que te lo pregunto desde México, que es el país más peligroso para trabajar como periodista aparentemente en todo el mundo, ¿están en riesgo los periodistas que están cubriendo, por ejemplo, las manifestaciones? Sí, ha habido acciones de violencia de manifestantes de pro Castillo que defienden a Castillo. Incluso periodistas del diario La República en el que trabajo han sido violentados Ujú. y en otros lugares sus vehículos, sus micrófonos, cámaras, en algunos lugares los establecimientos han sido apedreados por estas personas exaltadas, ¿no? Ujú. Pues Sí, es un Ángel, peligro si me trabajar en este permites, momento. perdóname. Que sí, Sí. el trabajo periodístico en este momento en el país es de mucho riesgo. Bien, si me permites, hacemos una pausa breve y me gustaría preguntarte, pues, un poco sobre las Bueno, repercusiones internacionales de la crisis en Perú. Si eres 43, le agradezco mucho a Ángel Páez, periodista, jefe de la unidad de investigación del diario peruano La República, que me haya esperado para continuar esta conversación. Ángel, la situación en Perú ha tenido repercusiones, es un caso muy comentado en México y como saben nuestra audiencia, pues el gobierno de México junto con los de Colombia, Argentina y Bolivia, pues establecieron una posición respecto de lo sucedido que pues no fue gratamente recibida en Perú al grado de que hay legisladores peruanos que quieren declarar al presidente mexicano como persona non grata en tu país. ¿Cómo ves las cosas? efectivamente fue muy sorprendente porque conozco la historia de México en relación a los asilados políticos. Varios peruanos en situaciones de dictaduras militares efectivamente estuvieron y fueron recibidos por México. Pero esta situación es diferente. Acá el expresidente Pedro Castillo enfrenta serias acusaciones por actos de corrupción, en donde están involucrados no solamente personajes de su gabinete, de su gobierno, sino también de su familia. Uh -huh. De hecho, nosotros en el Diario de la República hemos participado de varias investigaciones y en las que hemos encontrado evidencia. Y en esta última parte, eh, incluso ha aparecido personas, testigos, que declaran haber entregado en la mano dinero al expresidente Castillo. Uh -huh. Entonces son situaciones totalmente diferentes, ¿no? Acá no hay una persecución política como se ha tratado de decir, y sí, efectivamente ha habido mucha molestia de sectores políticos en el país por por este pronunciamiento un poco apresurado, y no solamente de México, sino también de otros países como Colombia, donde se dice que el presidente no tiene garantías eh, para su defensa y es totalmente falso, porque Uh -huh. efectivamente no solamente ha tenido uno, ha tenido tres, cuatro abogados diferentes que por distintas razones se los ha cambiado, ¿no? Incluso el Poder Judicial estableció si es que al señor no le gustaba ningún defensor, se le iba a asignar a uno de oficio, ¿no? Cosa que efectivamente fue así. Entonces, hay creo que mucha desinformación respecto al señor Castillo, se le está victimizando. Uh -huh. Podemos decir que hay efectivamente algunas formas en que no fueron precisamente democráticas, ¿no? El Congreso, hay que entender, desde el principio estuvo opuesto al gobierno de Castillo, que representaba el primer gobierno de izquierda, pero el hecho de ser de izquierda, provenir de una provincia muy pobre, haber sido un maestro rural, no son argumentos para dejar de lado los otros casos de gravísima corrupción. Ya, ¿qué va a suceder con su estancia en prisión? ¿Se va a ampliar a 18 meses? En este preciso momento hay una audiencia en la que se está resolviendo el pedido de la fiscal de la Nación de 18 meses de reclusión, precisamente. Pero hay que recordar que hace no mucho, hace un par de meses, la misma fiscal de la Nación solicitó al Congreso, no, presentó una acusación al Congreso para que le autorice a investigar al expresidente por casos de corrupción. Uh -huh. Casos de corrupción que, dicho sea de paso, son anteriores a los que después se conocen por testigos muy importantes, ¿no? Acá se les llama colaboradores eficaces, Sí. ¿no? Que han, a cambio de reducción de pena, han entregado información documentada.
De hecho, uno de ellos ya entregó el dinero de un soborno que llegó a manos del presidente, ¿no? O que era parte de este acuerdo ilegal. Entonces, esto se va a ver hoy día, se va a decidir si lo más probable es que sí, que le den la detención por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, Ujú. pero inmediatamente siguen su curso los demás casos, ¿no? De corrupción. Ya, entonces son paralelos estos procesos que está enfrentando el expresidente. Exactamente, ¿no? Sí. De hecho, por corrupción pueden ser hasta 36 meses de prisión si es que el Congreso finalmente habilita a la fiscal de la Nación para proseguir con este caso de presuntos actos de corrupción. Ujú. Podría recibir también esa cantidad de meses de detención, de Ah, prisión. ajá. Ahora, tú me has dicho que el expresidente se está victimizando, incluso hemos leído pues las notas redactadas a mano que han circulado en redes sociales y medios de comunicación. Mi pregunta sería si los peruanos, más allá de sus simpatizantes, que evidentemente creen en él, si esto está logrando convencer a una parte de la opinión pública pues de esta situación presuntamente irregular que está enfrentando. Si nos atendemos a las últimas encuestas, el expresidente Castillo tenía muy altos niveles de desaprobación. Ujú. De hecho, su gobierno tuvo una serie de medidas que fueron muy impopulares, desatinos, nombramiento de personas que no cumplían con el nivel, el grado de confianza de la población se cayó, se derrumbó, y lo que tenemos ahora son más bien personas que protestan por la forma en que ha sido concluido su gobierno Ujú. y que consideran que es una conspiración de un sector político de la derecha contra él. Pero la verdad es que, por decirlo de una manera gráfica, el expresidente Castillo, la verdad es que redujo los niveles de lo que significa una eficiencia de gobernabilidad Ujú. a niveles muy bajos, ¿no? Que no se habían visto en el país. Esto de ninguna manera justifica lo que está pasando, lo grave nivel de violencia que hay en el país, pero ciertamente el expresidente Castillo, sin mencionar los temas que acabo de decir de corrupción, Ujú. la verdad es que habilitó un gobierno muy pobre en términos de administración, con personas que tampoco eran adecuadas para cumplir determinadas misiones, y siempre fue la justificación que impuso cuando se le cuestionaba, Sí, era que se trataban de decisiones del pueblo, ¿no? ya. Pero la verdad es que su agrupación política con el que también llegó al Perú, fueron al poder, Perú Libre, Ujú. llegó a un nivel, justamente lo que acabas de mencionar, respecto a la violencia a los periodistas. En México, por supuesto, en el país, en el Perú, no se llega a esos niveles, pero Pero por ejemplo, sí. el sector del gobierno de Pedro Castillo aprobó una ley junto con los partidos de derecha para Ujú. castigar a los periodistas que investigaban o que difundían Ya. información fiscal o judicial sobre actos de corrupción. O sea, ¿cómo se entiende que un gobierno de izquierda apruebe Claro, una norma de ese tipo claro. contra los periodistas? Pues Y eso es Ángel, lo que muy ocurrió. interesante conversar contigo. Te agradezco mucho y te mando un abrazo desde México. Igualmente, muchas gracias, Pascal. Gracias, Ángel Páez. Vamos